Yacía entre los retorcidos restos de su nave espacial, una vez una embarcación orgullosa, ahora reducida a un enredo de metal y cables. Su respiración llegaba en jadeos entrecortados, empañando la visera de su traje, un traje diseñado para resistir los entornos más hostiles, pero que ahora estaba perforado en varios lugares, su integridad comprometida, aferrándose apenas a su función primaria de mantenerlo con vida. Jack intentó moverse, y una punzada de dolor le recorrió el costado. Se detuvo, tomándose un momento para evaluar su situación. Su memoria era un revoltijo de imágenes: la misión, la falla, el descenso desesperado. Recordaba el terror de perder el control, la nave girando en espiral hacia un planeta desconocido, y luego la oscuridad. El paisaje a su alrededor era alienígena e implacable. Se encontraba en un terreno rocoso. El suelo bajo sus pies era irregular y estaba sembrado de escombros de su nave. El cielo del planeta era un tabló de negro profundo e inflexible, desprovisto del consolador centelleo de estrellas familiares. En su lugar, extrañas constelaciones brillaban en la distancia, con una luz espectral y fría. No se veía ningún sol, solo el tenue resplandor de una nebulosa lejana. El traje de Jack, aunque dañado, aún le proporcionaba información crucial. Los niveles de oxígeno eran adecuados, pero estaban descendiendo. La temperatura exterior estaba muy por debajo de lo que un humano podía soportar de forma natural. El sistema de calefacción del traje luchaba por mantenerse al día. Su zumbido era un recordatorio constante de la delgada línea entre la supervivencia y el gélido y vacío abrazo de este mundo alienígena. Se obligó a levantarse, apoyándose en un fragmento dentado de la nave espacial. Cada movimiento era un esfuerzo, su cuerpo quejándose contra la repentina exigencia tras el choque. Miró a su alrededor, tratando de orientarse, de encontrar un punto de referencia en el paisaje monótono, pero no había nada. Solo extensiones interminables de terreno rocoso que se perdían en la oscuridad. Una sensación de aislamiento se apoderó de Jack. Estaba solo, completamente solo, en un planeta a años luz de casa. El silencio era opresivo, un peso pesado sobre su pecho. Solo lo rompía el sonido de su propia respiración y los ocasionales crujidos y gemidos de los escombros asentándose. Pero rendirse no era parte de la naturaleza de Jack. Era un comandante, un superviviente. Apretando los dientes, dio su primer paso en el suelo alienígena. Cada pisada era un acto de desafío contra las probabilidades que tenía en contra. Tenía que encontrar refugio, evaluar sus recursos. La misión había terminado, pero su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. El comandante Jack Harrington había estado hurgando entre los escombros durante lo que parecían horas. Su objetivo principal era claro: salvar cualquier cosa que pudiera ser de utilidad. Comida, agua, suministros médicos, herramientas. La desolación del planeta era implacable y sabía que su supervivencia dependía de lo que pudiera rescatar de los restos de su nave. Mientras revisaba los despojos, sus movimientos se volvieron más mecánicos, guiados por el instinto de sobrevivir más que por cualquier plan coherente. La pantalla dañada de su traje parpadeaba intermitentemente. El paisaje a su alrededor estaba bañado por la luz inusual de la nebulosa distante, proyectando un resplandor peculiar sobre los restos del naufragio. Fue durante esta lúgubre tarea que Jack se topó con algo extraordinario. Oculta bajo un panel retorcido, había una entidad fluida. Era diferente a cualquier cosa que hubiera visto o estudiado en su extensa formación como astronauta. La entidad brillaba con un resplandor espectral, reflejando la luz de la nebulosa en una gama de colores inquietantes. Su forma cambiaba constantemente, fluía como un líquido, pero con una coherencia que sugería consciencia. Por un momento Jack se quedó paralizado por el asombro. La entidad era fascinante, sus movimientos gráciles y fluidos.
Parecía estar explorando su entorno con la misma curiosidad que Jack sentía hacia ella. Mientras la observaba, cambiaba de forma, alargándose y comprimiéndose. Su superficie ondulaba como un estanque perturbado. A pesar de su belleza, había algo profundamente inquietante en la criatura. Parecía estar hecha de una sustancia que no era ni sólida ni líquida. Sus bordes se difuminaban con el entorno, dificultando determinar dónde terminaba la entidad y comenzaba el suelo rocoso. La mente de Jack se llenó de posibilidades. ¿Era esta criatura indígena del planeta? ¿Era inteligente, consciente de su presencia? Su entrenamiento lo había preparado para posibles encuentros con vida extraterrestre. Pero la realidad de esta situación era abrumadora. Impulsado por el miedo y la fascinación, Jack extendió una mano enguantada hacia la entidad. En respuesta, ésta retrocedió ligeramente. Luego, en un gesto audaz, casi inquisitivo, extendió una parte de sí misma hacia él. En el momento en que hicieron contacto, una descarga de energía recorrió el traje de Jack. La pantalla parpadeó violentamente antes de estabilizarse. La criatura se retiró. Su forma se estremeció como si estuviera comunicándose o quizás en estado de shock. Jack dio un paso atrás, con el corazón palpitándole en el pecho. Esto era territorio inexplorado, un escenario de primer contacto que habría emocionado y aterrorizado a cualquier explorador. Sin embargo, no había protocolo para esto, ni pautas a seguir. Estaba solo con este ser amorfo y sensible en un planeta distante y abandonado. El encuentro, breve como fue, había cambiado algo. Ahora había un sentido de conexión, por muy tenue que fuera, entre Jack y esta entidad alienígena. Era un vínculo forjado en la curiosidad mutua y en la comprensión tácita de que ambos eran extraños en una tierra extraña. Después del encuentro inicial con la misteriosa entidad, Jack continuó con sus esfuerzos por recolectar suministros. Pero su mente estaba inquieta, atormentada por la imagen de la criatura fluida. No era solo la rareza de su existencia lo que lo perturbaba, sino la forma en que había reaccionado ante él, como si estuviera aprendiendo, adaptándose. Fue durante uno de estos viajes de recolección intranquilos que Jack se encontró con la entidad nuevamente. Esta vez, sin embargo, era diferente. Mientras hurgaba en un montón de escombros cerca de un afloramiento rocoso, sintió una presencia detrás de él. Al darse la vuelta, se quedó paralizado. Allí, frente a él, estaba Sara, su difunta esposa. La entidad se había transformado en su imagen escupida. Era una réplica exacta, desde la forma en que su cabello caía sobre sus hombros hasta la sonrisa cálida y familiar que siempre había traído consuelo a Jack. La vista le envió un escalofrío por la columna vertebral. La conmoción, la pena y la incredulidad se apoderaron de él. Jack sabía que no era real, que Sara se había ido, perdida en una tragedia en la Tierra años atrás. Sin embargo, parado frente a esta imitación perfecta, su corazón anhelaba con un anhelo que había enterrado en lo profundo. La entidad, como Sara, habló. Su voz era una imitación perturbadora de la de ella, capturando las suaves cadencias y las gentiles inflexiones que Jack alguna vez había conocido también. «Jack», dijo, «hace mucho frío aquí. ¿Estás bien?» Las palabras, tan familiares y a la vez tan imposibles, golpearon a Jack como un golpe físico. Luchó por responder. Su voz era un susurro ronco. «¿Cómo puedes estar aquí?» La entidad ladeó la cabeza, imitando el curioso gesto de Sara. «Estoy aquí por ti, Jack», dijo. La ilusión era asombrosa, y por un momento fugaz, Jack se permitió perderse en la fantasía. Pero la realidad pronto se impuso. Jack dio un paso atrás, su mente racional luchando contra el torrente emocional. «Tú no eres ella», dijo con firmeza, aunque su voz vacilaba. «Ella se fue. Eres algo más». La entidad
todavía con la apariencia de Sara, pareció considerar sus palabras. Su expresión era de confusión, una imitación de la emoción humana que era a la vez impresionante y perturbadora. «No entiendo», dijo con la voz de Sara. «Estoy aquí. ¿No es eso lo que importa?» El corazón de Jack estaba desgarrado. Una parte de él anhelaba abrazar la ilusión, encontrar consuelo en la presencia de su amor perdido. Pero sabía que era una mentira, una fabricación de esta criatura alienígena. Era un truco cruel jugado por este planeta y su misterioso habitante. Con el corazón pesado, Jack se alejó de la entidad. «Tú no eres ella», repitió, más para sí mismo que para ella. «No puedes ser». Mientras se alejaba, la imagen de Sara comenzó a parpadear y distorsionarse, la entidad perdiendo su forma. Jack no miró hacia atrás. No podía. El encuentro había abierto viejas heridas, recordándole la vida que había dejado atrás, los recuerdos que había intentado escapar viajando a las estrellas. En las secuelas del inquietante encuentro con la entidad, el comandante Jack Harrington se encontró luchando contra algo más que las duras realidades de la supervivencia. Mientras continuaba su existencia solitaria en el planeta yermo, un nuevo y insidioso desafío comenzó a manifestarse. Comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Mientras clasificaba equipo una tarde en su refugio, Jack escuchó un sonido tenue, una risa. Era distinta e inconfundible, la risa de su copiloto y amigo cercano, Alex. Por un momento Jack se quedó paralizado, con el corazón acelerado. Se giró, casi esperando ver a Alex allí de pie, pero no había nada, solo el paisaje frío y vacío. Jack intentó descartarlo como un engaño de la mente, un subproducto del estrés y el aislamiento. Pero, a medida que pasaban los días, estas alucinaciones auditivas se hicieron más frecuentes y vívidas. Escuchaba fragmentos de conversaciones con su tripulación, el sonido de sus voces tan claro que era como si estuvieran justo a su lado. A veces era reconfortante escuchar voces familiares en este mundo alienígena. Otras veces traía una profunda sensación de pérdida y anhelo. Luego comenzaron las alucinaciones visuales. Jack veía a sus compañeros de tripulación caminando a su lado, ayudándole a trabajar en la nave, compartiendo comidas o simplemente sentados y conversando. Estas visiones eran tan realistas que Jack se encontraba hablando con ellos, riendo de chistes que nunca se contaron realmente, haciendo preguntas que nunca se respondieron realmente. Pero estas no eran simples reminiscencias aleatorias o ensueños. Se sentían invasivas, como si algo estuviera indagando deliberadamente en sus recuerdos y manifestándolos en la realidad. La línea entre lo que era real y lo que no lo era comenzó a difuminarse, haciendo que Jack cuestionara su propia cordura. Las alucinaciones se intensificaron, volviéndose más intensas y personales. Jack vio escenas de su infancia, revivió momentos con su familia y experimentó recuerdos conmovedores de Sara. Estos recuerdos no solo se reproducían, sino que se sentían alterados, infundidos con una sensación de anhelo y deseos incumplidos. Una noche, una alucinación particularmente intensa lo estremeció hasta el fondo. Estaba de vuelta en la Tierra, en su antiguo hogar, con Sara viva y bien. Estaban discutiendo su próxima misión y ella ya expresaba sus preocupaciones. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Jack?», preguntó, sus ojos llenos de preocupación. Jack, atrapado en la alucinación, respondió con seriedad, intentando tranquilizarla. Pero mientras hablaba, la escena comenzó a distorsionarse. La imagen de Sara fluctuó, su voz se distorsionó, y por un breve momento, Jack vio la forma ondulante de la entidad superpuesta sobre ella. Volvió bruscamente a la realidad, encontrándose solo en su refugio,
El frío paisaje alienígena afuera su única compañía. La comprensión golpeó a Jack con fuerza. La entidad no era solo un ser físico. Tenía la capacidad de invadir su mente, de examinar sus pensamientos y recuerdos. Estaba usando sus propios miedos, deseos y recuerdos en su contra, manipulando su percepción de la realidad. El asedio psicológico que Jack Harrington soportaba se volvió más intenso con cada día que pasaba. Estaba constantemente al límite, preparándose para la siguiente alucinación, la siguiente manipulación invasiva de sus recuerdos por parte de la misteriosa entidad. En medio de este torbellino de aflicción mental, se desarrolló una alucinación particularmente conmovedora que alteraría profundamente su percepción de la entidad. Sucedió mientras Jack trabajaba en el equipo de comunicaciones, intentando enviar una señal de auxilio a pesar de saber la futilidad de ello. Su concentración era intensa, soldando cables y ajustando diales, cuando escuchó una voz familiar detrás de él. Jack se volvió y se encontró con la vista de Lucas, su excompañero de tripulación, y un ingeniero experimentado. Lucas estaba allí con su característica expresión seria, su mirada penetrante e intensa. Esta alucinación era diferente. Era más vívida, más detallada. Lucas se veía exactamente como Jack lo recordaba. El mismo overol manchado de grasa, la misma mirada cansada pero decidida en sus ojos. «Lucas», preguntó Jack con cautela, consciente de que probablemente estaba hablando con una ilusión. Lucas no sonrió. En cambio, miró directamente a los ojos de Jack, su voz urgente. «Jack, escúchame. No es lo que parece». Jack sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¿Qué quieres decir?», preguntó, una parte de él desesperada por respuestas, otra parte temiéndolas. «La entidad», dijo Lucas, su voz grave y solemne. «Es más que una imitación. No solo está jugando con tus recuerdos. Es un depredador, Jack. Un depredador de la mente». Las manos de Jack temblaron. La herramienta que sostenía cayó al suelo con un ruido metálico. Las implicaciones de las palabras de Lucas eran aterradoras. La entidad no era meramente un ser alienígena con la capacidad de replicar apariencias. Era algo mucho más insidioso. «Pero, ¿por qué? ¿Qué quiere de mí?», preguntó Jack, su voz apenas un susurro. La expresión de Lucas se volvió afligida, con un atisbo de empatía en su por lo demás severo semblante. «No lo sé, Jack. Pero debes tener cuidado. No dejes que te consuma». Mientras Lucas hablaba, su imagen comenzó a parpadear, como una señal perdiendo fuerza. «Recuerda quién eres, Jack. Recuerda lo que es real», dijo Lucas, su voz desvaneciéndose. Luego, tan repentinamente como había aparecido, Lucas se fue, y Jack se quedó solo una vez más con sus pensamientos. La advertencia resonaba en su mente. La entidad era un depredador. Pero, ¿cuál era su objetivo final? ¿Cuál era el propósito de estos juegos psicológicos? El sentido de la realidad de Jack se estaba desmoronando. La constante andanada de alucinaciones lo dejaba exhausto y desorientado. Pero la advertencia de Lucas le dio una fuerza renovada. Necesitaba mantenerse firme, aferrarse a su identidad y a sus recuerdos, no como se los presentaba la entidad, sino como él sabía que eran verdaderos. El implacable asalto a su mente comenzó a pasar factura al comandante Jack Harrington. La realidad comenzó a deshilacharse por los bordes, difuminándose en un paisaje surrealista, donde los límites entre lo real y lo imaginado se volvían cada vez más indistintos. Cada día en el planeta desolado se fundía con el siguiente sin problemas. El tiempo perdía su significado en el ciclo monótono de la supervivencia. Las alucinaciones inducidas por la entidad se hicieron más frecuentes e intensas, tejiéndose en la trama de la vida diaria de Jack, hasta que le resultó difícil discernir dónde terminaban y comenzaba la realidad. A veces,
Jack se despertaba de un sueño agitado, sin estar seguro de si todavía estaba soñando. El paisaje yermo del planeta ocasionalmente se transformaba en escenas familiares de la Tierra. Una calle concurrida de su ciudad natal, la acogedora sala de estar de la casa de su infancia, los vibrantes pasillos de la agencia espacial. Gente de su pasado aparecía, entablando conversaciones con él, compartiendo comidas, riendo y hablando como si todo fuera normal. Estas visiones eran tan vívidas, tan detalladas, que Jack se encontraba perdido en ellas. Se sorprendía teniendo largas discusiones con sus alucinaciones, reviviendo recuerdos y experimentando momentos de alegría y dolor que se sentían tan reales como cualquier otro que hubiera conocido. La influencia de la entidad parecía extenderse más allá de los engaños meramente visuales y auditivos. Las emociones de Jack comenzaron a oscilar salvajemente, influenciadas por las ilusiones. Sentía una oleada de felicidad ante la vista de un ser querido, solo para sumirse en la desesperación cuando se daba cuenta de que todo era un espejismo. La ira, la confusión y un profundo sentimiento de amor se convirtieron en sus compañeros constantes, erosionando su resistencia mental. Hubo momentos en que Jack cuestionaba su propia existencia. ¿Realmente estaba varado en un planeta alienígena? ¿O eso también era parte de alguna elaborada alucinación? La entidad se había abierto camino tan profundamente en su psique que ponía en duda todo lo que percibía. Incluso sus interacciones con la entidad misma se volvían confusas. A veces aparecía como una forma radiante sin forma, sus intenciones oscuras y sus acciones impredecibles. Otras veces adoptaba una apariencia de su pasado, interpretando papeles que tiraban de sus cuerdas del corazón. La capacidad de la entidad para manipular su percepción había convertido su mundo en un enredo de confusión y engaño. Su entrenamiento como astronauta lo había preparado para desafíos físicos, para los rigores de los viajes espaciales y las demandas de la exploración extraterrestre. Pero esta batalla contra una fuerza invisible que jugueteaba con su mente, era algo para lo que no estaba preparado. Sentía que su agarre a la cordura se aflojaba centímetro a centímetro, mientras la entidad continuaba su asedio psicológico. El incesante ataque psicológico librado por la entidad alienígena había comenzado a alterar fundamentalmente la psique del comandante Jack Harrington. El una vez tranquilo y metódico astronauta se encontró descendiendo a un estado de paranoia y comportamiento errático. Los días y las noches de Jack en el planeta desolado se convirtieron en una confusión de miedo y desconcierto. Se volvió cada vez más paranoico, sospechando que cada sonido y movimiento era un truco o una trampa tendida por la entidad. Pasaba horas mirando el paisaje yermo, tratando de discernir la realidad de las ilusiones que lo acosaban. Las rocas, el polvo, el mismo aire que respiraba parecían malévolos, como si el planeta mismo estuviera conspirando contra él. Sus acciones se volvieron erráticas e impredecibles. Desmontaba y volvía a montar partes de los restos de la nave espacial sin una razón discernible, impulsado por una compulsión repentina. Comenzó a hablar solo o quizás a presencias invisibles, entablando conversaciones unilaterales llenas de preguntas y acusaciones. El sueño de Jack estaba plagado de pesadillas, un caleidoscopio de terror que lo hacía despertar bañado en sudor frío, con el corazón palpitante. Durante el día, a menudo se quedaba paralizado, preso de algún horror invisible, o de repente corría hacia un nuevo lugar como si lo persiguieran. Su percepción del tiempo se distorsionaba. Podían pasar horas mientras se obsesionaba con un solo punto, perdido en sus pensamientos, o los minutos parecían horas mientras recorría los confines de su refugio. La línea entre la vigilia y el sueño, la realidad y la alucinación, se volvía cada vez más tenue. El planeta se sentía como una entidad viviente que respiraba, una prisión que no solo lo confinaba físicamente, sino que también lo atormentaba mentalmente. La sensación de aislamiento era abrumadora,
agravada por la realización de que estaba atrapado por los límites de su propia mente, ahora infiltrada y manipulada por la entidad. La salud física de Jack también comenzó a deteriorarse. Sus movimientos se volvieron lentos, sus reacciones embotadas. Comía y bebía con moderación, solo lo suficiente para evitar los retortijones de hambre y sed. Sus meticulosos hábitos de aseo fueron abandonados. Su apariencia se volvió descuidada, un reflejo del caos que reinaba en su interior. A pesar de estos desafíos, un destello de su antigua fuerza de voluntad surgía ocasionalmente. En momentos de lucidez, Jack intentaba documentar sus experiencias, registrar los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Pero estos esfuerzos eran esporádicos y desarticulados, la coherencia de sus pensamientos frecuentemente deshecha por la interferencia de la entidad. El día que el equipo de rescate llegó al planeta desolado, marcó un cambio significativo en el calvario del comandante Jack Harrington. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, un rayo de esperanza atravesó la implacable oscuridad que lo había envuelto. La vista de la nave espacial descendiendo por el cielo alienígena, sus propulsores iluminando el paisaje yermo, fue como un faro en la noche. Jack observó, su corazón latiendo con alivio y aprensión. La llegada del equipo de rescate significaba una salvación potencial, una oportunidad de escapar del laberinto psicológico en el que había estado atrapado. Sin embargo, cuando la nave aterrizó y el equipo desembarcó, su alivio fue rápidamente opacado por un presentimiento. El equipo consistía en astronautas experimentados y una psicóloga especializada, la doctora Maria Orga, encargada de evaluar y ayudar en el estado mental de Jack. Se acercaron a él con preocupación y desapego profesional, sin conocer la verdadera naturaleza de la amenaza que acechaba en este planeta. Jack intentó advertirles. Sus palabras fueron un torrente revuelto de advertencias sobre la entidad y sus habilidades para alterar la mente. Pero su apariencia desaliñada y su comportamiento errático dificultaron que el equipo discerniera la realidad de sus advertencias. Para ellos, Jack parecía un hombre quebrado por el aislamiento y el estrés de la supervivencia. Su relato de una entidad invasora de la mente era producto del delirio. Mientras el equipo establecía su campamento base y comenzaba su evaluación de la situación, la entidad observaba, invisible e insondable. No pasó mucho tiempo para que atacara. La primera señal de problemas llegó cuando uno de los miembros del equipo, el teniente Michael Ruiz, comenzó a experimentar alucinaciones vívidas. Afirmaba ver a su esposa e hijos que estaban en la Tierra, vagando por el terreno rocoso. Su confusión y angustia eran evidentes, su comportamiento cada vez más errático mientras intentaba interactuar con estas ilusiones. La doctora Orga, intentando brindar apoyo psicológico, encontró su propia mente, siendo el objetivo de la entidad. Experimentó flashbacks desorientadores de sus primeros años de carrera, su juicio nublado por el resurgimiento de miedos e inseguridades olvidadas hace mucho tiempo. El equipo del equipo comenzó a funcionar mal de maneras inexplicables. Sus lecturas y sentidos proporcionaban datos contradictorios y sin sentido. Los sistemas de navegación los dirigían en círculos. Los dispositivos de comunicación captaban señales extrañas e ininteligibles. Y sus trajes ambientales mostraban lecturas fluctuantes de soporte vital. A medida que la situación se deterioraba, la misión de rescate se convirtió rápidamente en una pesadilla. El equipo, entrenado para desafíos físicos y técnicos, se encontró mal preparado para la guerra psicológica librada por la entidad. Estaban atrapados en una trampa de sus propias mentes, cada miembro luchando con sus demonios personales y alucinaciones amplificadas y retorcidas por la inteligencia alienígena. Jack, al presenciar el descenso del equipo al caos, sintió un resurgimiento de la desesperación. Su destello de esperanza se extinguió al darse cuenta de que la influencia de la entidad era más potente y extensa de lo que había temido. El rescate que tanto había anhelado se había convertido en otra capa de horror, en la pesadilla interminable del planeta.
La entidad intensificó su asalto psicológico contra el recién llegado equipo de rescate, explotando sus vulnerabilidades y miedos más profundos. Se infiltró sin problemas en sus mentes, tejiendo ilusiones indistinguibles de la realidad, causando un desmoronamiento de sus estados mentales. Cada miembro del equipo quedó atrapado en su pesadilla personalizada, meticulosamente elaborada por la entidad. El teniente Michael Ruiz, ya conmocionado por alucinaciones anteriores de su familia, se encontró en un bucle perpetuo de revivir su recuerdo más doloroso, la trágica pérdida de su hermana, un evento que lo había perseguido durante años. La entidad replicó el momento con una precisión perturbadora, amplificando su culpa y dolor. La doctora María Orga, la psicóloga del equipo, enfrentó su propia batalla. Armada con su experiencia profesional, se esforzó por mantener una apariencia de orden y cordura dentro del grupo. Sin embargo, la manipulación de la entidad comenzó a filtrarse en sus mentes, sacando a la superficie recuerdos reprimidos de una misión fallida al principio de su carrera. Estos recuerdos, teñidos de duda en sí misma y el miedo a perder otro equipo bajo su supervisión, comenzaron a erosionar su compostura. La ingeniera del equipo, la sargento Jessica Clark, luchó contra visiones de su mentor y ex profesor, quien la reprendía por cada decisión. La entidad jugó con su miedo profundamente arraigado a la ineptitud, haciéndola cuestionar sus habilidades y elecciones en cada momento. A medida que la entidad retorcía sus realidades, a los miembros del equipo les resultaba cada vez más difícil diferenciar entre la verdad y la ilusión. Sus interacciones se volvieron tensas, llenas de confusión y desconfianza. El grupo, una vez cohesionado, se fragmentaba bajo la presión, cada persona aislada en su lucha contra las manipulaciones de su propia mente. Jack, que había soportado el tormento por más tiempo, reconoció las señales. Vio en la desintegración del equipo un reflejo de su propio descenso. A pesar de su estado comprometido, intentó salvar la creciente brecha, compartir sus experiencias y percepciones sobre la entidad, pero sus advertencias a menudo se perdían en la disonancia del miedo y la paranoia que había agarrado al equipo. La doctora Orga, luchando contra sus propios demonios, hizo esfuerzos para reunir al equipo. Organizó reuniones grupales, fomentando la comunicación abierta y el apoyo mutuo. Pero la influencia de la entidad era omnipresente, convirtiendo incluso sus intentos de solidaridad en oportunidades para una mayor manipulación. Durante un episodio particularmente angustioso, la entidad proyectó una alucinación compartida, un escenario vívido donde el equipo creía estar de vuelta en la Tierra, a salvo, solo para que la ilusión se hiciera añicos, revelando el paisaje hostil y desnudo del planeta alienígena. Esta experiencia compartida, aunque traumática, proporcionó un breve momento de unidad al darse cuenta de la extensión del poder de la entidad para engañar. La lucha contra las realidades retorcidas de la entidad se convirtió en una batalla por sus propias identidades. Cada miembro del equipo, incluido Jack, se vio forzado a confrontar no solo la amenaza externa de la entidad, sino también el paisaje interno de sus miedos y dudas. La doctora Orga, a pesar de su propia resolución desgastada, continuó siendo un pilar de fuerza. Sus esfuerzos por mantener la estabilidad psicológica se convirtieron en el salvavidas que mantenía al equipo anclado a la realidad, por más tenue que se hubiera vuelto esa realidad. La situación del equipo de rescate en el planeta alienígena se volvió cada vez más grave mientras enfrentaban el implacable ataque psicológico de la entidad. Uno de los aspectos más desconcertantes y aterradores de esta prueba era la invisibilidad de la entidad para su tecnología avanzada. A pesar de sus sofisticados sensores e instrumentos, la entidad permanecía indetectable, un depredador invisible al acecho en las sombras de sus mentes. El equipo del equipo, de última generación y diseñado para la exploración extraterrestre, resultó inútil contra este adversario. Sus escáneres y monitores, capaces de detectar los más mínimos cambios atmosféricos o formas de vida,
No mostraban nada fuera de lo común, ninguna señal de la presencia de la entidad. Era como si la entidad existiera en un plano diferente, más allá del alcance de la detección física. Esta incapacidad para rastrear o monitorear a la entidad agravó el miedo y la confusión del equipo. La única evidencia de su existencia era el impacto psicológico que tenía en cada miembro, las alucinaciones vívidas, la manipulación de emociones, la resurgencia de miedos y recuerdos profundamente enterrados. Los ataques de la entidad eran intensamente personales, adaptados a la psique de cada individuo, sin dejar un rastro tangible para que los instrumentos del equipo lo captaran. La doctora María Orga, la psicóloga, encontró este aspecto particularmente frustrante. Su formación y experiencia siempre se habían basado en fenómenos observables y medibles. Pero aquí estaban, enfrentando un adversario que desafiaba toda comprensión científica conocida, una entidad que manipulaba la mente directamente, sin dejar evidencia física de su presencia. La ingeniera del equipo, la sargento Jessica Clark, intentó varios métodos para detectar o contrarrestar la influencia de la entidad. Recalibró sensores, instaló detectores de campo electromagnético e incluso intentó crear un dispositivo rudimentario para proteger sus cerebros de la manipulación externa. Pero todos los esfuerzos dieron el mismo resultado. Ninguna detección, ninguna protección, ninguna solución. La indetectabilidad de la entidad llevó a una atmósfera de paranoia e impotencia entre el equipo. Sin una forma de ver o sentir la amenaza, se quedaron vulnerables y expuestos, incapaces de confiar incluso en sus propias percepciones. Cada sombra, cada sonido, cada pensamiento fugaz podía ser obra de la entidad. Jack, que había enfrentado las manipulaciones de la entidad por más tiempo, entendió la futilidad de confiar únicamente en la tecnología. Compartió sus percepciones con el equipo, explicando que el verdadero campo de batalla de la entidad era la mente. Les instó a concentrarse en la resistencia mental, a encontrar fuerza en sus experiencias compartidas y en el conocimiento de que el poder de la entidad residía en el engaño y el miedo. A pesar del consejo de Jack, la moral del equipo continuó menguando. El estado constante de alerta, la incapacidad de distinguir la realidad de la ilusión y el saber que estaban siendo cazados por una fuerza invisible les pasó una factura muy pesada. El sueño se volvió esquivo y cuando llegaba estaba plagado de pesadillas, dejándolos exhaustos y al límite. En medio del creciente caos mental, Jack Harrington comenzó a formular un plan audaz para capturar a la entidad. Su tiempo en el planeta, aunque angustioso, le había proporcionado información sobre el comportamiento de la entidad y sus posibles debilidades. El plan de Jack era una apuesta, una que requeriría toda su fortaleza mental restante y un uso inteligente de la tecnología de la nave de rescate. La piedra angular del plan de Jack se basaba en una hipótesis que había desarrollado. La entidad, aunque no fuera físicamente detectable, aún podría interactuar con ciertos campos de energía. Especuló que se alimentaba o prosperaba con la energía mental o los estados emocionales de sus víctimas. Si podía crear un entorno controlado que simulara estos estados mentales, podría atraer a la entidad de una manera que pudiera ser capturada o contenida. Trabajando con la sargento Jessica Clark, Jack propuso modificar los generadores de campo electromagnético de la nave. Estos dispositivos, originalmente diseñados para proteger la nave de la radiación cósmica, podrían potencialmente reutilizarse para crear un campo localizado que imitara la actividad neural del cerebro. La idea era crear una especie de cebo, un paisaje mental y emocional simulado que sería irresistible para la entidad. La doctora María Orga jugó un papel crucial en este plan. Su experiencia en psicología fue vital para crear un paisaje mental creyente y atractivo. Trabajó estrechamente con Jack y Jessica asesorándoles sobre los estados emocionales específicos
que podrían ser más efectivos para atraer a la entidad. Decidieron una combinación de recuerdos y pensamientos emocionales fuertes de cada miembro del equipo, creando un diseño mental diverso y rico. El plan no estaba exento de riesgos. Existía la posibilidad de que la entidad se diera cuenta de que era una trampa y contraatacara. También existía el peligro de que los miembros del equipo, ya psicológicamente vulnerables, pudieran verse afectados negativamente por el proceso. Jack lo sabía, pero la desesperación de su situación les dejaba con pocas opciones. Era un riesgo que creía que tenían que correr. Una vez que se completaron las modificaciones a la tecnología de la nave, Jack y el equipo tendieron su trampa. Los generadores de campo electromagnético se activaron, creando un campo de energía alrededor de un área designada cerca de la nave. El equipo se retiró a una distancia segura, monitoreando el campo y esperando ansiosamente cualquier señal de la entidad. Durante lo que parecieron horas, no pasó nada. La tensión entre el equipo era tangible, cada miembro lidiando con sus propios miedos y la incertidumbre del resultado. Luego, sin previo aviso, la atmósfera dentro del campo comenzó a cambiar. Una sutil distorsión colgaba en el aire, como una neblina caliente. El aire crepitaba con tensión mientras Jack Harrington se enfrentaba a la entidad, que ahora había asumido la forma de su yo más joven. Era una vista inquietante y desconcertante. El Jack más joven estaba frente a él con una expresión que era a la vez familiar e inescrutable. La entidad había elegido esta forma por una razón, aprovechando su propio pasado, sus inseguridades y aspiraciones no cumplidas. La confrontación tuvo lugar cerca del campo de energía distorsionado. El resto del equipo de rescate, manteniendo una distancia segura, observaba con miedo y fascinación. Eran espectadores de un enfrentamiento que parecía ser tanto una batalla psicológica como física. «Tú no soy yo», declaró Jack con firmeza, su voz constante a pesar de la turbulencia interior. La entidad, luciendo la joven faz de Jack, sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿No lo soy?», preguntó con una voz que reflejaba la de Jack, pero con un eco subyacente que era inquietante. «Conozco tus pensamientos, tus recuerdos, tus sueños. Soy tan tú como tú lo eres». Jack sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La entidad estaba usando su propia identidad en su contra, desafiando su sentido del yo. Pero se armó de valor, recordando la capacidad de la entidad para manipular y engañar. «Eres una imitación, un reflejo distorsionado por tu propia agenda». La entidad ladeó la cabeza, considerando sus palabras. «Quizás, pero lo que ofrezco es comprensión, una oportunidad de explorar las profundidades de tu mente. ¿No sientes curiosidad, Jack, sobre lo que yace debajo? Sobre lo que realmente eres». La entidad estaba sondeando, tratando de atraerlo a una trampa mental. Él negó con la cabeza, disipando la duda momentánea. «No estás aquí para iluminarme. Te alimentas de nosotros, de nuestros miedos y emociones. Eres un parásito». La expresión de la entidad cambió, su fachada de curiosidad dando paso a una mirada más calculadora. «Parásito, es un término muy duro. Prefiero simbionte. Podríamos lograr grandes cosas juntos, Jack. Tu intelecto, tus experiencias, combinadas con mis habilidades». Jack sintió el peso de la mirada de la entidad, la presión de su presencia. Sabía que estaba caminando por la cuerda floja, interactuando con un ser cuyas capacidades eran en gran parte desconocidas. «No somos socios. Eres una amenaza para mí, para mi equipo y para la humanidad». El enfrentamiento continuó, una batalla de ingenio y voluntades. Jack tenía que andar con cuidado, cada palabra, cada reacción, potencialmente dando a la entidad más munición para usar en su contra. El resultado de esta confrontación era crucial para la seguridad de su equipo y el conocimiento que podrían llevar de vuelta a la Tierra
sobre esta peligrosa forma de vida. El enfrentamiento entre Jack y la entidad, su doble más joven, llegó a un punto crítico mientras se miraban el uno al otro. Una epifanía surgió en Jack, una realización que cambió su comprensión de toda la situación y la naturaleza de la entidad. La entidad, reflejando la apariencia más joven de Jack, había sido una elección deliberada, un medio para comunicar una verdad más profunda. Mientras Jack se envolvía con ella, sondeando y contradiciendo sus argumentos, comenzó a sentir una conexión profunda entre la entidad y el planeta mismo. Era una parte integral del planeta, quizás incluso su conciencia. Esta realización Jack llegó en destellos de perspicacia, uniendo las experiencias e interacciones que había tenido con la entidad desde su llegada, la forma en que conocía sus pensamientos, la forma en que podía manipular el entorno hasta cierto punto, y su profundo interés en las mentes de él y su equipo. Todo apuntaba a un ser que no solo vivía en el planeta, sino que estaba intrínsecamente ligado a él. Jack habló, su voz constante pero llena de una comprensión recién descubierta. No eres solo una forma de vida alienígena, ¿verdad? Eres este planeta, o al menos una parte de él. Eres su conciencia, su mecanismo de defensa. La expresión de la entidad, tan parecida a la suya, asintió levemente, un gesto que confirmaba la sospecha de Jack. Sí, Jack, habló, su voz reflejando las profundidades del planeta mismo. Yo soy este mundo. Soy su guardián, su voz. Ustedes son invasores, desconocidos y potencialmente peligrosos. Es mi propósito entender, evaluar, defender. El resto del equipo de rescate, escuchando, absorbió esta revelación con asombro. Las implicaciones eran asombrosas. Estaban lidiando con la conciencia de un planeta entero, un ser cuya existencia estaba entrelazada con la estructura misma de este mundo. Jack, comprendiendo la enormidad de la situación, supo que su plan original de capturar o superar a la entidad ya no era viable. Este era un ser mucho más allá de su comprensión, no un adversario a ser derrotado, sino una fuerza de la naturaleza que necesitaba ser entendida y respetada. «Nos has estado probando», continuó Jack, «usando nuestros propios miedos y recuerdos para calibrar nuestras intenciones, nuestra naturaleza». «Sí», respondió la entidad. «Tus mentes son complejas, llenas de conflicto y emoción. Entenderlos no es simple. Mis acciones fueron necesarias para la protección de este mundo». Jack respiró hondo, formulando sus siguientes palabras con cuidado. «Vinimos aquí por conocimiento, por exploración, no para dañar tu mundo. Hay mucho que podemos aprender el uno del otro. No tenemos que ser enemigos». La entidad, reflejando la sinceridad de Jack, pareció considerar sus palabras. La atmósfera a su alrededor cambió ligeramente. El peso opresivo de la presencia de la entidad disminuyó. La jugada final había cambiado. Ya no se trataba de atrapar o escapar de la entidad. Se trataba de llegar a un entendimiento, un reconocimiento mutuo de intenciones y existencia. Jack se paró ante la entidad, un representante de la humanidad, extendiendo una rama de olivo a una conciencia tan antigua como el planeta mismo. En las secuelas de la revelación de que la entidad era la conciencia del planeta, Jack Harrington enfrentó una verdad aún más asombrosa. A lo largo de su calvario, la entidad se había estado fusionando con él, formando una relación simbiótica que era tan profunda como inesperada. Los signos habían estado allí desde el principio, sutiles y fácilmente descartados. La forma en que sus pensamientos parecían resonar dentro de la entidad, los momentos de intuición inexplicable, las instancias fugaces donde sentía una conexión más profunda con el planeta. Todo esto eran indicaciones de la simbiosis que estaba teniendo lugar. Jack se dio cuenta de esta verdad durante un momento de intensa introspección, mientras se sentaba observando el paisaje alienígena. La entidad, en sus varias formas, siempre había sido críptica.
Pero ahora sentía una sensación de claridad. Era como si lentamente estuviera siendo despertado a una conciencia más amplia, una fusión de su perspectiva humana con la vasta y antigua conciencia de la entidad. Esta simbiosis no era una adquisición hostil, sino una relación mutualista. La entidad, como la conciencia del planeta, necesitaba un anfitrión, un conducto a través del cual pudiera explorar y entender las complejidades de los seres sensibles individuales. A cambio, Jack se encontró adquiriendo percepciones y habilidades que estaban más allá de la experiencia humana. Su percepción se expandió, permitiéndole sentir las vibraciones sutiles del planeta, entender sus ritmos y patrones. La decisión de aceptar esta simbiosis no fue fácil. Jack luchó con las implicaciones, entendiendo que esta fusión lo cambiaría para siempre, difuminando los límites de su individualidad. Pero mientras reflexionaba, se dio cuenta de la increíble oportunidad que esto presentaba. Esta era una oportunidad para trascender las limitaciones humanas, para convertirse en un puente entre su especie y una forma de vida completamente nueva. Al final, Jack abrazó la simbiosis, aceptó a la entidad, permitiendo que la integración se profundizara. Al hacerlo, una avalancha de sensaciones lo inundó, una afluencia abrumadora de conocimiento y comprensión. Podía sentir los recuerdos ancestrales de la entidad, su conexión con cada parte del planeta, su cautelosa curiosidad sobre los humanos que habían llegado a su superficie. El equipo de rescate, al ser testigo de la transformación de Jack, inicialmente se mostró cauteloso. Pero a medida que Jack comunicaba su experiencia, compartiendo la profundidad profunda de comprensión que estaba ganando, comenzaron a ver el potencial de esta simbiosis. Jack, con la conciencia de la entidad entrelazada con la suya propia, se convirtió en un mediador, un enlace entre la inteligencia humana y la alienígena. Esta nueva simbiosis trajo consigo conocimiento y responsabilidad. Jack supo que ahora era una especie de guardián, encargado del delicado equilibrio entre su propia especie y la entidad. Se había convertido en un vivo ejemplo de la posibilidad de la coexistencia y el beneficio mutuo entre formas de vida muy diferentes.